La segunda presentación va sobre la telegrafía y al igual que en la primera, la intención era ver ese futuro de posibilidades que se abren en el Faro. Aquí, bueno, invitamos a Pepa García, que es periodista, hizo un artículo magnífico, ha mandado una presentación. Buenas tardes. Lo primero de todo quería disculparme por no haber podido estar allí con vosotros hoy en estas jornadas, pero a veces conciliar la vida personal, laboral y familiar se convierte en misión imposible. Cabo de Palos tiene más de un siglo de historia ligado a la tecnología, 111 años para ser exactos, gracias a una estación pionera para la seguridad de la navegación marítima. El 4 de agosto de 1906, el Sirio, un vapor de gran tonelaje que cubría la ruta Génova-Sao Paulo, encalló en los temibles bajos de fuera de Cabo de Palos. Tras 16 días visibles sobre la superficie del mar, el temporal lo partió y se hundió. Unas 500 personas, aunque no se conoce el número exacto de pasajeros embarcados, fallecieron en el accidente naviero. El salvamento de los supervivientes puso a Cabo de Palos en un brete, y en él se volcaron los torreros del Faro y los habitantes de la localidad. Fue la mayor tragedia en la península hasta la fecha, en un momento en que los trayectos de navegación transatlánticos proliferaban, y también fue la desencadenante del establecimiento del servicio radioeléctrico como monopolio del Estado en 1907 y de la estación de salvamento de náufragos en Cabo de Palos. Tras varios graves accidentes de navegación más que costaron la vida a miles de personas que marchaban en pos de un futuro mejor, se impulsó el establecimiento de nuevas medidas de seguridad que se comenzaron a concretar en 1912 tras la catástrofe del Titanic, y así se reguló y estableció en Londres como señal internacional el SOS sobre el código Morse y se dictaron las leyes de seguridad marítima más importantes que se promovieron en 1914 con el convenio SOLAS, cuando se propuso la frecuencia de 500 kilociclos como de SOS y se acordó establecer un silencio de 3 minutos entre los minutos 15 y 18 y 45 y 48 de cada hora para escuchar sin interferencias ni otras comunicaciones los avisos de SOS. El servicio radioeléctrico como monopolio del Estado preveía la puesta en marcha de 24 estaciones costeras para garantizar una navegación segura. De ellas, según investigadores como Jesús Sánchez Miñana, se pusieron 10 en marcha. Puntales, en Cádiz, la más potente, Melandra, en Las Palmas de Gran Canaria, el Prat de Llobregat, en Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Aranjuez, en Madrid, Candeán, en Vigo, Finisterre, en La Coruña, Sóller, en Mallorca, Cueto, en Santander y Cabo de Palos, en Cartagena, estas tres últimas de las mismas características y la de Cabo de Palos de largo alcance. La instalación de la telegrafía sin hilos en un cabo de palos de dunas y sal junto a su faro fue un hito tecnológico como queda reflejado en publicaciones técnicas de la época, pero también en medios convencionales, en los que se publicitaba el logro del sistema Marconi. Un ejemplo es esta publicación de Industria e Invenciones del 9 de agosto de 1913, donde se da cuenta de que dependerá del Estado, de su alcance, de que ya estaba instalada la antena, de que la estación comprende 2 cuerpos y de que empezará a funcionar en breve. O esta otra publicación de Vida Marítima del 30 de junio de 1913, donde se anuncia que están terminados todos los trabajos de construcción del edificio y también se deja constancia, más allá de las características técnicas de la instalación, de las del edificio, que es de estilo moderno, formando 2 cuerpos, el primero de servir para la estación radiotelegráfica y el segundo para alojamiento de los oficiales telegrafistas, separando ambos cuerpos un espacioso patio y mirando al norte la fachada principal. Y también se habla de su autor, el ingeniero francés H. Sauvé, persona de gran cultura y pericia. Como saben, posteriormente se construyeron otros edificios para alojamiento de los trabajadores, pero fueron derribados recientemente. La estación de radiotelegrafía comenzó a funcionar en Cabo de Palos en diciembre de 1913 y fue una estación pionera, con una antena de 75 metros y 4 alrededor de menor altura, como se observa en la fotografía, y el sistema de telegrafía sin hilos Marconi, que tenía alcance entre 300 y 400 millas, lo que viene a ser 500 a 700 kilómetros, según recogen las publicaciones especializadas de la época. Fue montada por la Compañía Nacional de Telegrafía sin Hilos. De las 10 estaciones que se construyeran en los albores del siglo XX, solo quedan en pie la del Prat y la de Cabo de Palos. Esta, la catalana, fue construida en 1911
por Josep Monés y Llané, sobre planos de Josep Puig y Cadafalch, y autorizada por el Ministerio de Guerra en agosto de ese mismo año. Se abandonó en los años 50. Propiedad de AENA, fue restaurada, rehabilitada y abierta a las visitas en este siglo, y pese a que, como la de Cabo de Palos, carece del sistema Marconi original, está protegida como parte del patrimonio industrial catalán. Igualmente, aunque hemos escuchado que la construcción de Cabo de Palos no tiene valor arquitectónico, podéis ver que la tipología de ambas es muy similar, la que en la época se daba a las infraestructuras industriales. En este avanzado centinela de la costa levantina y emplazado en la parte sur de la carretera que conduce al faro, ha quedado instalada una estación de telegrafía sin hilos, mejora importantísima que ha de reportar grandes beneficios a la navegación, pues el Cabo de Palos es uno de los lugares más frecuentados por barcos de todas las nacionalidades que podrán utilizar este notable invento que ya ha sido empleado en críticas circunstancias para bien de la humanidad. Eso contaban los artículos periodísticos de la época. No hay que olvidar que los viajes transatlánticos que partían del sur de Europa en una época convulsa de la historia tenían que pasar por Cabo de Palos para cruzar el estrecho rumbo a las Américas. Esta estación, de la que hoy quedan los dos edificios originales y la portada apuntalada de acceso al recinto, sigue manteniendo en mitad del enjambre de construcciones que puebla hoy Cabo de Palos vista directa al mar y al faro, como se observa en la imagen, un tándem eficaz para auxiliar a los navegantes en el despertar industrial y de las telecomunicaciones, y una oportunidad para recuperar la memoria histórica de la localidad y para ofrecer un lugar de encuentro vecinal. Más allá de su importancia trascendental en la seguridad de la navegación marítima y de ser parte de la historia del despertar industrial y tecnológico, no solo regional, sino nacional y mundial, la llegada de esta infraestructura supuso un hito social. Su capacidad de generar electricidad facilitó la entrada de la cultura a una localidad que carecía de infraestructuras culturales y docentes para sus habitantes. Bueno, casi como hoy, ¿no? Para que os hagáis una idea de dónde se instala esta estación, os muestro algunas imágenes del siglo pasado. Esta en concreto es de los años 60, hace apenas 6 décadas, y está realizada por la perspectiva que ofrece desde lo alto del faro de Cabo de Palos, una construcción de origen mucho más antiguo, pero a la que siempre ha estado vinculada la estación. O también estas otras dos fotos que son del puerto de Cabo de Palos a mediados del siglo pasado, en torno a los años 40-50, y de los primeros veraneantes de la zona en los años 60. La descripción de la vanguardia, realizada a partir de una visita a la estación del Prat, hablaba de su motor de gasolina, su batería de acumuladores, la dinamo, el disco rotativo del excitador Marconi y un alternador, cuya corriente elevaba el voltaje e inducía la corriente entre dos hemisferas metálicas que producían la descarga oscilante y la accionaban sobre la antena. En otra habitación separada se hallaba el manipulador de la estación transmisora y todos los órganos de recepción, y por fin en la parte exterior del edificio las grandes antenas sostenidas por postes metálicos. Desde Correos aseguran hoy que la estación radiotelegráfica Marconi, que se retiró cuando dejó de ser operativa, es uno de los elementos realmente valiosos del patrimonio industrial, y aclaran que todo el material histórico relacionado con Correos y su historia forma parte de los fondos del Museo Postal y Telegráfico. No obstante, por el momento no conocen su ubicación exacta. La recuperación del sistema Marconi sería trascendental para devolver a las construcciones de la estación su pleno sentido, por lo que habría que volcar energías en seguirle la pista, eso sí, después de haber conseguido salvar el maravilloso espacio que hoy ocupa. Pero digo que la estación fue un hito social porque sus instalaciones dieron la posibilidad de acercar a las gentes sencillas unos medios que les permitieran acceder, quizá por primera vez, a manifestaciones artísticas como el cine, al sonido de los gramófonos y a unos conocimientos que de otra forma hubiera sido imposible que llegaran. La ilustre poeta, novelista, dramaturga, ensayista y primera mujer académica de la lengua, Carmen Conde, está ligada por nacimiento y por su obra literaria y su actividad como docente a Cabo de Palos, su faro y su estación telegráfica. Un legado cultural que quedó reflejado en sus escritos y en los cursos de las misiones pedagógicas de la Segunda República, que eran para alfabetizar y mejorar el nivel educativo y cultural de campesinos, pescadores, obreros, niños y habitantes de lugares de difícil acceso. Todo con la colaboración necesaria del jefe de la estación radiotelegráfica, Antonio Rojas Veiga.
La localidad de Cabo de Palos fue uno de los lugares comunes a los que la autora regresaba con asiduidad y queda también reflejada en la obra de Gabriel Miró, a quien admiraba profundamente. Así ocurre en el poema El caracol del faro, inspirado en los paseos nocturnos de Miró por la zona. Además, los paseos de ambos por el faro de Cabo de Palos y la estación de telegrafía son pasajes de la vida de Conde que recrean sus textos. Subimos al faro, palmera que cimbrea cuando el viento sopla amenazador. Nos tendimos en la playa, escalamos rocas agudas, vimos funcionar la radiotelegrafía del cabo, sembrando chispazos en torno suyo, al mando de un apuesto funcionario llamado Rojas. También habla de los habitantes de Cabo de Palos en obras como Júbilos y en relatos como La hija del torrero. De hecho, así describe Cabo de Palos en su libro Júbilos. En los días de tempestad, encerrados en miserables casucas, muchos ojos doloridos esperan el milagro de la calma. Hambre, hambre que nadie debe padecer, y menos los niños, los morenos niños salobres, hermosos niños de Cabo de Palos, siempre desnuditos, descalzos, al viento sus dorados cabellos, sus relucientes rizos oscuros, en las manos las conchas de magnífica arquitectura que el mar regala a sus víctimas. Las mujeres son delgadas y tristes, resignadas. Hablan con la misma ondulante voz del agua y en la desierta extensión son islas de inocente amor humilde. En 1935, y también dentro de las misiones pedagógicas, llevó a un joven Miguel Hernández hasta el faro, donde leyeron junto a otros colegas relatos de Gabriel Miró inspirados en Cabo de Palos y crónicas de Andrés Cegarra como homenaje. Además, durante esta visita, el poeta oriolano conoció la biblioteca de Cabo de Palos, que montó y donó la Universidad Popular y de la que fue nombrado director el jefe de la estación de telegrafía. También colaboraron en este proyecto de la biblioteca los torreros del faro, y fueron numerosas las visitas que el Círculo Literario de Carmen Conde realizó a Cabo de Palos, donde también se rindió homenaje a Lope de Vega y a Ramón Sigé, a quien Miguel Hernández le dedicó una de las elegías más conmovedoras de la literatura española. Pero los fundadores de la Universidad Popular, apoyándose en las misiones pedagógicas, llevaron hasta la población pesquera y rural la alegría y la cultura sana. El periódico La Tierra lo reflejaba así el 30 de octubre de 1933. 5 sesiones han sido celebradas. Cine educativo del que gozaron una bella muestra de la Universidad Popular el domingo pasado. Discos seleccionados de gramófono, canciones populares y lecturas comentadas de poesía y prosa líricas españolas. Los niños, locos de entusiasmo, y los mayores, el humilde, sufrido y abandonado pueblo de Cabo de Palos, han disfrutado de la alegría y la cultura sana que difunden estas beneméritas misiones. Charlas, comentarios, estímulos de la personalidad local, todo cuanto puede hacerse para acercarse al espíritu del pueblo que trabaja y no dispone de otro agrado que el deber que se ha hecho con extraordinario amor. El jefe de la estación radiotelegráfica ha prestado su ayuda valiosísima a la misión pedagógica, prestando el fluido eléctrico necesario para instalar el cine. Estas sesiones se prolongaron en el tiempo. De hecho, su actividad más intensa se produjo en los años 1934 y 35. También se cuenta que Miguel Hernández y María Cegarra tuvieron un romance que no llegó a cuajar, pero que acercó al oriolano hasta Cabo de Palos con cierta frecuencia. Por admiración y gratitud hacia Oliver y Conde, aceptó Rojas Veiga la petición de pronunciar unas lecciones especializadas en la Universidad Popular en 1935. Así se desarrolló un cursillo con los temas Principios del movimiento ondulatorio, Comunicación del movimiento ondulatorio y Ondas etéreas y su recepción. Estas jornadas extremadamente técnicas y reflejadas por los diarios de la época dan una idea de la variedad de conocimiento que tanto la Universidad Popular o las misiones pedagógicas llevaron al pueblo de Cabo de Palos y a sus humildes habitantes. El comienzo de la Guerra Civil supuso el fin de la actividad pedagógica y también literaria en Cabo de Palos, ligada a la estación de telegrafía y también a la biblioteca, cuya destrucción fue una de las primeras consecuencias del conflicto fratricida español. Sin embargo, la estación de telegrafía sin hilos y radio costera siguió funcionando tras el conflicto y durante la transición y los primeros años de la democracia, hasta que en el verano de 1982 dejó de prestar el servicio para el que había sido construida. Posteriormente se transformó en oficina de correos, pasando a propiedad de la empresa pública Correos y Telégrafos, que en 2016 la cerró definitivamente y la abandonó con las consecuencias por todos conocidas. Sin embargo, ni las autoridades regionales, ni las locales, ni acaso las nacionales deberían dejar caer en el olvido
estas instalaciones y sobre todo la historia y el patrimonio cultural, tecnológico y literario ligado a ellas. Máxime cuando en la localidad de Cabo de Palos sobran actuaciones inmobiliarias que promuevan más construcciones residenciales y faltan espacios públicos donde se desarrolle la actividad cultural y vecinal. Una situación que pese al desarrollo de la zona no se ha solucionado. Y no hay duda, recuperar estos edificios con el sistema Marconi, lo ideal o sin él, permitirá recopilar toda la documentación ligada a un recóndito lugar del planeta que a principios del siglo XX se convirtió en eje neurálgico de los creadores literarios más destacados de España y también en un lugar pionero al que llegó la tecnología para salvar vidas en la navegación marítima. Muchas gracias por vuestra atención. Os animo a investigar lo que ha sido del sistema Marconi, que según algunos trabajadores de correos permaneció en el edificio.